preámbulo, le damos la palabra al canciller Marcelo Ebrard para que haga un resumen de la jornada. Bueno, no tanto como resumen, pero bueno, muchas gracias. En primer lugar, decirles que ha sido una larga jornada el día de hoy y muy exitosa. Tuvimos una reunión trilateral, yo diría extraordinaria, muy positiva. Pudieron dialogar los tres mandatarios de manera muy precisa. Pudimos descubrir ahí la química que hay entre ellos, la afinidad, como una visión política común, porque los tres gobiernos tienen una prioridad incluyente, progresista. Reconocieron mucho la lucha del presidente López Obrador contra la corrupción. El presidente López Obrador reconoció y agradeció al presidente Biden su interés en regularizar la situación de alrededor de 11 millones de personas que no tienen una condición documentada regular en Estados Unidos y que ha sido una de los planteamientos que ha hecho el presidente Biden. Hubo mucha coincidencia con el primer ministro Trudeau sobre la justicia, qué es lo que debemos hacer juntos para garantizar que no siga habiendo desigualdad como la que estamos enfrentando. Entonces en síntesis hay una afinidad ideológica, política y una buena química entre los tres. Entonces yo diría que eso va a significar una nueva etapa en la relación entre los tres mandatarios y sobre todo que se reinstala una idea, una visión común de Norteamérica en términos económicos, de desarrollo tecnológico, de diseño conjunto, de actuar de común acuerdo frente a diferentes tipos de circunstancias y dificultades. Les diría, en primer lugar, destacaría yo que la próxima cumbre va a ser en la Ciudad de México, el 2022. Ya así se acordó. Entonces tendremos el año que entra la cumbre allá. Segundo lugar, que se va a invertir por parte de Estados Unidos en un programa que probablemente se va a llamar Sembrando Oportunidades, que es la respuesta a lo que el presidente López Obrador vino planteando respecto a Centroamérica principalmente y el sur de México. Vamos a estar trabajando con las agencias de Estados Unidos en los próximos días para darles los detalles a ustedes, pero lo más importante es que haya una respuesta a lo que el presidente López Obrador ha venido planteando en relación a la migración y al futuro, no solo la migración, el futuro de Norteamérica y finalmente de las Américas. Insistió mucho el presidente que hay que pensar en eso. Retomó la idea que ustedes recordarán cuando fue el evento conmemorativo en México de Simón Bolívar, respecto a que, como la Unión Europea hizo, para toda América podría pensarse en algo así. Así lo explicó él al presidente Biden y también al primer ministro Trudeau. El apoyo que ya les mencioné, decir, bueno, México desde luego es muy respetuoso de los procesos legales en Estados Unidos, pero pensamos que es algo sumamente relevante. El presidente hizo una exposición de lo que significa para México que estas 11 millones de connacionales puedan tener acceso a una situación regular y puedan defender sus derechos y puedan tener una condición legal en Estados Unidos, y que eso es un tema de la mayor importancia para México. Se planteó por parte del presidente López Obrador, veo que hay una muy buena recepción, de que se haga un programa de inversión productiva y de sustitución de importaciones o reducir las importaciones en América del Norte, entre México, Estados Unidos y Canadá. Muy buena recepción, buenos comentarios, vamos a empezar a trabajar en ello. El presidente, desde luego, agradeció a los Estados Unidos la apertura de la frontera, el respaldo en vacunas, y se acordó que entre los tres países vamos a apoyar al Caribe y a otros países de América Latina que no han tenido la posibilidad de acceder al número de vacunas que necesitan. Entonces vamos a trabajar junto a esto ya en los próximos días. México estará aplicando una donación inmediata superior a las donaciones anteriores que había hecho. Es más o menos de 2 millones, quizá un poquito más de dosis para ese fin. Caribe y algunos países de América Latina.
El tema de la lucha del presidente contra la corrupción evidentemente fue también objeto de esta trilateral, del respeto que se le tiene a México ahora sobre esa lucha y de lo que México ha propuesto como apoyos directos en Centroamérica, como se está haciendo en México a los beneficiarios de estos programas, Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro. Pudimos, en el caso de Estados Unidos, pasar revista en la bilateral a los avances que han sido notables de los últimos meses. Si revisamos rápidamente, pues se llevó ya a cabo se instaló el diálogo económico a alto nivel, ya hay resultados. Se hizo el diálogo de alta seguridad, el diálogo de alto nivel de seguridad que desembocó en el entendimiento bicentenario, que también ya está funcionando. Se enviaron a México un poquito más de 10 millones de vacunas, de las cuales donadas son cerca de 7 millones. Se tuvo ya el avance para extender el programa de Sembrando, ahora se llama Sembrando Oportunidades, por parte de Estados Unidos hacia Centroamérica. Hay un grupo ya trabajando sobre las redes de tráfico de personas. Tenemos ya un grupo trabajando relativo a tráfico de armas. Se está trabajando también para la modernización de los puertos de México y su vinculación al mismo sistema de revisión aduanal con los Estados Unidos. Y para darles todo eso a ustedes una idea, se estima que el impacto en Centroamérica de estas decisiones será de cerca de 540,000 beneficiarios, según nos dijeron el día de hoy. Entonces, con Canadá hubo una muy buena conversación. El presidente pudo explicar y dialogar tanto con el presidente Biden, la vicepresidente Harris y el primer ministro Trudeau sobre su idea del país y por qué está haciendo las reformas que está haciendo y por qué está haciendo nuevas reglas. ¿Cuál es el motor principal que explica las decisiones que México ha venido tomando estos 3 años en muchas materias? Tuvo posibilidad de compartirlo. En el caso de Canadá va a haber un trabajo conjunto en el rubro de hidroelectricidad, importante, que ya les estaremos dando los detalles, pero es un punto donde va a haber un trabajo importante entre los dos países. Y comentarles que se hizo una declaración conjunta que llevó varios días de negociación, que no es solo un posicionamiento que por sí solo es valioso, sino que marca una hoja de ruta de cuáles son los entregables que va a haber, qué va a pasar después de esta cumbre, qué es lo que tenemos que organizar. Entonces, el primer tema tiene que ver con pues hacer frente a la pandemia, lo que ya refería ahora, el empezar a producir en conjunto equipo médico, vacunas, prepararnos mejor para la próxima ocasión que tengamos dificultades de esta naturaleza, tener un enfoque común sobre el aumento de la crisis de lo que se llama aquí la crisis de los opioides. Hay 100,000 muertos en Estados Unidos en un periodo de 12 meses, 100,000 gentes perdieron la vida por sobredosis. Vamos a trabajar juntos en el tema del tráfico de armas, que para México es un tema sumamente importante, ya reconocido por Canadá y Estados Unidos, para fomentar la competitividad y se van a crear mejores condiciones entre nuestros países para aumentar la inversión, lo que ya expliqué. El tema de la acción climática, tenemos un comunicado que se hizo después de la visita de Kerry a Palenque, que es otro avance muy importante, en donde ya tenemos una serie de compromisos sobre gas metano, sobre cómo se va a acelerar la electromovilidad y otros. Se va a extender la reforestación que el presidente ha puesto en marcha. Es el programa más importante hoy o uno de los más importantes de los programas en el mundo de reforestación, que nosotros le llamamos Sembrando Vida. Para el tema de migración, lo que acabo ya de referirles a ustedes, promover, estamos comprometidos esencialmente con la inclusión, la equidad, la justicia. Claro, México tiene 44% de personas en pobreza, Canadá tiene menos del 9%, Estados Unidos tiene el 10%,
Pero los tres tenemos un enfoque de que la base de la paz y de nuestra prosperidad descansa en la justicia. Vamos entonces a participar en todas esas tareas y agradecerles a todos ustedes su paciencia. Vamos a tomar 4 preguntas. Lila, a ver. Canciller, buenas noches. Hola. Se tocó el tema de la reforma energética y si viola ciertas disposiciones del TEMEC. No, o sea, no tuvimos una mesa de energía, eso me lo han preguntado mucho. El presidente sí lo comentó, él sí lo comentó, de por qué estaba haciendo esto dentro de varias reformas que está haciendo. Esencialmente el argumento del presidente es el modelo actual no es sustentable, es muy caro, implica subsidios cada vez crecientes, pero no fue un tema central porque no era el objetivo, no teníamos una mesa para discutir una reforma de México. Entonces, bueno, es simple y llanamente eso fue lo que el presidente explicó sobre varias reformas, también explicó las medidas de austeridad, explicó por qué la corrupción cree él que es el problema principal que tenemos que resolver, y eso fue lo que se dijo. Gracias, canciller. Esto de Sembrando Oportunidades, ¿cuándo se estaría aplicando y sobre todo el monto? Porque creo que estaban por ahí también negociando aquí, o sea, bueno, como parte de su presupuesto, saber cuándo. Están en un proceso presupuestal. Lo que yo ya les pude informar a nuestras contrapartes es que a nosotros ya se nos informó que en el caso mexicano el presupuesto autorizado para el año que entra nos va a permitir pasar de 19,000 personas a 40,000 el año entrante. Y Estados Unidos, el compromiso que tiene es que tenga un impacto para 540,000 personas. Entonces, no sabemos el monto, pero ya saben cuál es el alcance que le quieren dar a sus acciones. ¿Y a partir de cuándo se estaría? De este año 2022, ya. Bien. Y por el lado de las importaciones, este posicionamiento que hace el presidente López Obrador, ¿es para hacer menos importaciones, por ejemplo, de China? En general de otras regiones, en particular de Asia, pero por decir algo, se está importando, nosotros importamos más de 80,000 millones de dólares al año, que utilizamos en su mayor parte para reexportarlos, son partes, son componentes. Entonces, el planteamiento es, pues hagamos que las cadenas de valor en América del Norte estén integradas y de preferencia se produzca en América del Norte por la mayor parte de lo que necesitamos, no puede ser el 100%, pero sí la mayor parte de lo que necesitamos. Para eso hay que hacer muchas cosas, en electromovilidad, semiconductores, en fin, recordarán ustedes que cuando fue el diálogo económico de alto nivel ya se hizo un task force para eso, ya hay un avance. Entonces, la idea es reducir lo que necesitas de otras regiones del mundo, porque cuando entra en estrés la cadena de valor te vuelves muy vulnerable. Respecto de lo de hidroelectricidades en el marco de la reforma eléctrica que usted ha... Hidroelectricidad en esencia Canadá tiene, cuando menos hay una empresa estatal que es de las más eficientes del mundo que se llama Hydro-Québec. De hecho, producen y transmiten energía con niveles de eficiencia muy altos. Y se han tenido ya varias conversaciones con ellos. Lo que el presidente quiere es invitarlos, y así lo platicó con el primer ministro Trudeau, para la modernización de las hidroeléctricas y ampliación de las hidroeléctricas en México y sus líneas de transmisión. Eso fue la conversación hoy. ¿Hubo algún posicionamiento por parte de Canadá o Estados Unidos? Llevamos 6. Bueno. No, bueno, Canadá nos dijo que estaba muy interesado. En fin, vamos a hacer pláticas próximos días para tratar de aterrizarlo. Sí. Dos preguntas muy claras. Primero, el presidente López Obrador le agradeció a Biden la reforma migratoria, pero le dijo que envió al Congreso. La Casa Blanca no ha enviado ningún proyecto de ley al Congreso. Hay una propuesta que no es legislación. ¿A qué se refiere? ¿O tiene otros datos el presidente López Obrador? Porque no hay ninguna legislación, y supongo que lo sabe muy bien el embajador, en ese sentido. No ha sido enviada ninguna legislación. ¿O por qué lo dijo? Y la segunda es muy fácil. Recientemente el embajador le dijo a un medio conservador
que se iba a anunciar aquí ya el tema, o se iba a resolver el tema de las visas de los 12 agentes de la DEA y de los mexicanos aquí para el combate al tráfico de armas. ¿Se resolvió? Bueno, sobre lo primero creo que tú ya tienes el dato, ¿no? Sí, con mucho gusto lo comparto. Creo que nos está oyendo. Sí, es una iniciativa que se presentó el 20 de enero por parte de Linda Sánchez y después se presentó también en el Senado por Bob Menéndez. Es pública la iniciativa, la Casa Blanca la presentó como una iniciativa de la Casa Blanca y ellos la introdujeron en el Congreso. Con mucho gusto les puedo mandar el texto, estimado Jesús, y lo pueden consultar. Está ya en las dos cámaras. Pues es la propuesta que hizo el presidente Biden. Es una propuesta, pero no es una legislación. El presidente López Obrador dijo, se llama US Citizenship Act of 2021. Ahí es la diferencia. La presentaron los legisladores, pero Biden es el que la da a conocer a la opinión pública y dice, esa es mi iniciativa, a esa se refiere el presidente, que es para 11 millones de personas. Esa es la que estamos hablando ahorita. Okay. ¿Y lo otro? Lo otro hoy no se trató, pero sí estamos trabajando en el entendimiento bicentenario para que México tenga un equipo dedicado a la investigación de tráfico de armas y eso sea quid pro quo. Eso sí es verdad, pero hoy no se discutió en la reunión. Bloomberg. Se hablaba hoy en día de la importancia de mano de obra en Canadá y Estados Unidos, la escasez de mano de obra en esos países y cómo México podría contribuir o cómo otros países en la región podría contribuir. ¿Hay un planteamiento claro de exactamente qué se está pidiendo, un cierto número de visas temporales para ciertos tipos de trabajos o cuál fue el planteamiento? Sí, el planteamiento que está haciendo el presidente es que habiendo esa necesidad, por un lado, y por el otro lado, habiendo la posibilidad de tener personas que cubran esos puestos de trabajo, habría que pensar en cómo resolverlo. Pero hoy no se resolvió nada sobre eso, sino que se va a hacer después de la reunión de hoy. Pero sí es un tema importante, que tiene que ver con demografía, con los flujos de trabajadores y con el ámbito laboral. Pero no se resolvió en la reunión de hoy, pero sí se planteó. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Hoy no lo vimos. En estos momentos está terminando esta conferencia de prensa después de una larga jornada diplomática allá en la capital de los Estados Unidos, en Washington, D.C. El canciller Marcelo Ebrard, acompañado de Esteban Moctezuma, embajador de México en los Estados Unidos, y del director general para América del Norte, el funcionario Ricardo Velasco, allá en los Estados Unidos, en la sede diplomática de México en Washington, D.C., respondiendo a diversos cuestionamientos de la prensa, básicamente con respecto a temas de interés general, el tema energético, por supuesto, una de las preguntas más recurrentes, lo dijo el propio canciller Marcelo Ebrard, pero también el tema de migración. Anunció, además, el canciller Ebrard la creación o la exploración de la creación de un programa similar a Sembrando Vida, llamado Sembrando Oportunidades, programa que tendría como fin efectivamente con capital norteamericano y en este sentido capital de Estados Unidos y de Canadá para inversión en Centroamérica y en el sur de México, parte de los primeros acuerdos que se están conociendo tras, ya le decía, esta larga jornada de pláticas, de conversaciones trilaterales y bilaterales México, Estados Unidos, Canadá, en el marco de esta 9ª cumbre de líderes de América del Norte.